en el ejercicio de su competencia, es decir, si la agencia tributaria necesita el consentimiento para poder tratar nuestros datos, creo que nadie se lo daría. Las partes de un contrato o precontrato en una relación negocial, laboral o administrativa, no es necesario el consentimiento porque además ese va implícito en el consentimiento del participar en la relación negocial, laboral o administrativa y aquello que sea necesario para su mantenimiento. Es importante lo que marca el artículo 12, que es la cesión de datos para el cumplimiento de obligaciones relacionados con de datos concedidos por relaciones negociables, laborales o administrativas, generalmente gestorías, asesorías, es decir, en el que el titular recoge el dato, el titular del fichero recoge el dato, es decir, los datos del contrato, los datos, y lo pasa a una gestoría que es el encargado del tratamiento. ¿Qué es el encargado del tratamiento? El que va a hacer los TCs, el que va a hacer las nóminas, el que va a hacer... Para esa relación no es necesario consentimiento, pero sí tienen que cumplirse determinados requisitos del artículo 12, sobre todo que quede por escrito, y que se dedique única y exclusivamente al tratamiento propio de la prestación de servicios del encargado del tratamiento hacia el titular. Bien, más partes. El interés letal, si el afectado no puede dar su consentimiento. Y luego hay datos médicos y de salud que no es necesario el consentimiento del afectado siempre y cuando sean tratados por un profesional sujeto al derecho a secreto profesional y sea necesario para el tratamiento de salud, epidemiología, transferencia internacional de estudios internacionales, es decir, no es necesario ese consentimiento. Pero siempre y cuando solo para personales que están metidos a la seguridad social. Y después se puede ceder el consentimiento para la acción jurídica cuyo cumplimiento y control conlleve la cesión de datos, lo que os he dicho antes, si lo piden jueces, tribunales, defensor por el Ministerio Fiscal, y para administraciones públicas en determinados supuestos. Es decir, administraciones públicas solamente en el ejercicio de sus competencias que transfieran a otras administraciones públicas que tengan la misma competencia. Y lo haya dado a conocer antes. No es necesario el consentimiento para la cesión. Derechos. Algo, acceso, comunicación, cancelación y oposición. El acceso es derecho a conocer la información que existe de ti en un determinado fichero. Se puede ejercer como máximo una vez cada 12 meses, excepto si hay una causa legal o justificada que lo haga. Se puede acceder o bien haciendo una visualización de pantallas o bien que te lo manden por escrito. Eso queda un poco al titular del fichero cómo quiere hacerlo siempre y cuando no sea excesivamente gravoso. Rectificación de datos si son inexactos o incompletos para garantizar la certeza y la calidad de los datos que os he dicho antes. La cancelación si no se ajusta a la ley de datos, que se pueden bloquear si son adecuados o excesivos para la finalidad, o si se pierde la finalidad para la que fueron recogidos, se puede pedir la cancelación. Y luego oposiciones a que los datos sean tratados o el cese al tratamiento. Esta, generalmente, la oposición es para aquellos datos que han sido obtenidos de fuentes públicas. Fuentes públicas son los listados telefónicos y los listados profesionales, porque los accesos promocionales, la verdad que realmente existen. Son derechos gratuitos, personalísimos, solo puede pedir el titular de los derechos, porque es un derecho fundamental, independientes entre sí, a identificarse lo que se pide, los motivos, y en su caso la ratificación y su acreditación, ante el responsable del tratamiento, que nos debe contestar en un mes para el acceso y 10 días para el resto de derechos, y si no atiende, se puede ir directamente a la Agencia de Protección de Datos, que puede iniciar expediente y sancionar. De hecho, ahí es donde radica realmente el peligro, que la Agencia de Protección de Datos puede, si no se cumple, no se permite el ejercicio de sus derechos, puede abrir expediente y sancionar por sanción grave, que va de 40.000, 1 a 300.000 euros. Aquí tengo yo una pregunta. Dime. Cuando manejamos cuentas de correo electrónico, en algún caso hay personas que nos dicen que no quieren seguir recibiendo correos. Sí. Yo lo que hago automáticamente lo quito de lista de correo. Bien. Las cuentas de correo electrónicos es que yo creo que tiene algo de relación con esto, ¿no? Vienen regulados más por la Ley de Servicios de la Información. Esto es entonces cuando... y por el artículo 20 de la Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico. Mi pregunta es, si yo le siguiera mandando correos, ¿podría denunciarme esa persona? Sí, ¿no? pero te podría denunciar tanto... No tanto porque cómo has accedido a su correo, porque ya lo tenías, sino porque no has accedido a la cancelación, claro. Y porque además está vulnerando la Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico, que es la que regula las comunicaciones electrónicas. Vale, bueno, pero al fin y al cabo datos son todo, sean electrónicos... Sí, pero esto... Cada uno va con una... Pero esto vienen más específicos, ley específica excluye la finalidad. Vale, pero son aplicables ambos. Tiene algo de relación, ¿no? Sí, lo explicaré al final.
En otras cuestiones viene... Vale, yo es que hablo a veces con personas que me dicen, va, no hagas nada, si da igual. Y yo de todas formas, quito. Persona que me dice que no quiere seguir, yo la quito. Siempre que enviéis correos masivos, poner copia oculta. Sí, eso también menos una. Porque eso es una cesión de datos personales. Estás transmitiendo el dato personal a personas. Pero sobre todo, en el momento que alguna persona indica ese derecho a rectificación o a quitarle, hay que quitarle. Te cuento es distinto. Realmente, si ella quiere hacer el ejercicio del derecho de cancelación o rectificación, tiene que enviarte una carta que quede fehacientemente prueba de ello, con su DNI y si es de rectificación el motivo y la prueba de por qué lo hace. Eso si previamente me autorizaste en los datos. Espera, eso es independiente de... Se supone que cuando tienes los datos que rectificas, es que en muchos casos estamos manejando datos y no tenemos esa autorización. Pero es que está un momento distinto. Una cosa es lo que tú incumples a recoger los datos y otra es si tienes rectificaciones porque se supone que los datos los tienes correctamente. Muchas veces yo creo que no tenemos autorización Pues y lo que hacen las personas entonces, es que nos dicen, oye, que ya no me mandes más y agárrate a saber si tienes firmado el inequívoco. Nada. Pero generalmente cuando las comunicaciones son electrónicas, por correos electrónicos, basta con que se muestre la voluntad de no recibir más comunicaciones electrónicas. Claro. No es necesario, aquí es necesario. No es necesario ese escrito. Exactamente, aquí es necesario comunicar fehacientemente, comunicar DNI, comunicar motivos y si es necesario probarlo. En comunicaciones electrónicas, con decir no quiero es suficiente. Vale. A un Pues correo yo aún así electrónico. hablo con personas que me dicen, va, no pasa nada, yo se lo sigo enviando. Bueno, pues mira. Yo no, yo lo que hago es automáticamente. Te voy a adelantar una cosa para ahí. La Audiencia Nacional tiene un criterio muy extraño. O si queréis lo cuento. No, luego cuando llegues. Es que me ha parecido que tiene relación con este. Tiene relación, pero viene regulado por la otra. Bueno, luego lo cuento. Porque son comunicaciones electrónicas. No quiero. Estupendo. Obligaciones. Todos esos anteriores derechos generan obligaciones. Obligaciones para el titular del fichero. Inscripción en el fichero. Siempre. Hablo siempre de ficheros privados. No voy a tratar ficheros de administraciones públicas, porque siguen otro régimen y creo que no era el caso de tratar ficheros de administraciones públicas. Y facilitar la información que os he dicho antes. Como se tiene derecho a información, hay que facilitarla. Simultánea, recabar consentimiento. En caso de duda, recabar consentimiento. ¿No tiene claro qué es? Recabar consentimiento. Siempre si va con consentimiento, no vas a tener ningún problema. Y posteriores, facilitar el ejercicio de los derechos. Más obligaciones que no están ahí. Deber de secreto. Hay que mantener el deber de secreto de los datos que se custodian. Es decir, yo no puedo andar por ahí contando lo que he visto en un fichero personal, no lo puedo contar. O lo de los correos que has dicho, no había que hacerlo nunca en abierto las cuentas. Eso es cesión. Pero bueno, sí. Cesión también sería que ponen a veces usted da consentimiento para que otras empresas... Yo te lo ponemos, exactamente. Para que estas empresas del este grupo le comuniquen actividades comerciales dentro de su finalidad, exactamente. Para acceder a los datos, claramente tiene que identificarte a quién lo hacen y con qué finalidad. Siempre tiene que haber una finalidad. No maneras genéricas, pero de eso es el que se lo saltan casi todos. Mantener la calidad de los datos y la seguridad de los datos. Eso también es importante que tengas en cuenta. Seguridad de datos siempre hay que llevar un documento de seguridad. La agencia tiene modelos de documentos de seguridad y hay 3 niveles de datos: básico, medio y alto. Básicos son casi todos. Medio, generalmente en instituciones públicas, servicios financieros, el típico fichero de morosos, el de averiguación de crédito, el de solvencia, o cuando los datos acumulados permitan hacer perfiles. Esos son de fichero medio. Y luego están los alto, que son los que tienen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual, archivos policiales sin consentimiento, es decir, investigación policial, porque obviamente la policía no te pide consentimiento para investigarte, y los de violencia de género. Respecto a determinar los datos de ideología, afiliación sindical, religión y creencias, eso nadie está obligado a darlo, no hay ninguna ley que lo obligue, y sin embargo, de origen racial, salud y vida sexual, pueden darlo, se pueden traer o por obligación legal, es decir, se pueden requerir sin consentimiento, como he visto antes, o con el consentimiento del afectado. Los que nunca se pueden hacer sin consentimiento son ideología, afiliación sindical, religión y creencias. El documento de seguridad, de hecho, la propia agencia tiene modelos, tiene que tener ámbito de aplicación, del fichero de la base de datos, certificación de los recursos, medidas y normas de procedimientos de seguridad, funciones por el examen personal, en fin.
estructura, procedimiento de notificación, antiincidencias, copia de respaldo, recuperación de datos, medidas adaptadas. Luego, en el nivel medio y alto, esto es progresivo. El básico lo cumplen todos, el alto, el medio le añade más cosas y el alto más. El nivel medio alto propone identificación del responsable de seguridad y control periódico del cumplimiento del documento. Funciones de seguridad a nivel básico. Os he puesto unas pocas, hay bastante más. Bueno, os lo he intentado resumir. A nivel de personal, definición de perfiles de usuario y formación. Perfiles de usuario que puedan o no puedan acceder a los datos. Registro de incidencias que se produzcan con los datos. Control de acceso a los datos, solo los perfiles autorizados, no libre acceso. Identificación y autentificación de los usuarios mediante clave. Además, también se aconseja que pasado un tiempo la pantalla desaparezca, en fin. Y copia de respaldo al menos una vez a la semana, excepto si no ha habido modificación de los datos en esa semana. Nivel medio, se añade la figura, todo anterior se añade la figura del responsable de seguridad, tiene que haber un responsable de seguridad, se añade la obligatoriedad de auditorías internas o externas al menos cada 2 años, control de acceso físico a los equipos, sistema de registro de entrada de soportes y mayor requisito de autentificación y registro de incidencias. Por ejemplo, el mayor requisito de autentificación que pide es que solo tengas un número limitado de accesos a la base de datos. Es decir, que si a la tercera vez no accedes, se te impide el acceso. Y a nivel alto, se añade el registro de acceso a los datos, es decir, que dé constancia de quién accede a cada dato, cuándo y por qué. Copia de respaldo en lugar distinto, tiene que estar en el lugar distinto donde esté el equipo que trata los datos. Se utilizarán códigos que impidan su comprensión por usuarios no autorizados. Aquella información más sensible se tiene que utilizar códigos que, si un usuario no está autorizado, no sepa distinguir qué código de colores, abreviaturas, cualquier otra. Y las telecomunicaciones han de hacerse cifradas. Una pregunta rápida. ¿Dónde guardas los archivos? ¿Afecta o no afecta? Me refiero, por ejemplo, los archivos donde tienes todos los datos de clientes, etcétera. Si, por ejemplo, los guardas en un ordenador o en la nube, ¿eso afecta? Sí, lo puedo guardar, lo que tienes que hacer es copiar respaldo. Vale, pero no hay problema, yo que sé. Mientras tengas el control de acceso, mientras tengas todo lo demás, no tienes por qué. Por si accede alguien a la nube, tú, mientras cumplas los requisitos de seguridad de control de acceso, hombre, lo que no puedes evitar es que te hackeen el equipo. Tienes una medida de seguridad para evitar que te lo hackeen, pero tampoco puedes evitar, si no puedes evitar eso, no vas a evitarlo. Claro, por eso te digo. O sea, la cuestión es si te pide que ponga la medida de seguridad, no el resultado. O sea, si un hacker, esta medida, si un hacker se la salta con, como quiera, pero si tú has cumplido medida de seguridad, la ley la agencia no te puede sancionar. Vale. Pérdida de los datos sí será una pena, pero no te puede sancionar. Si no cumple la medida de seguridad, puede, y los datos personales aparecen por ahí fuera, no solo habrás perdido los datos, sino que encima te pueden sancionar si no cumple la medida de seguridad. Una pregunta, de mi frío, voy a encender eso o algo. Venga, sigue. Seguridad no automatizados, es decir, los ficheros de papel, que también son ficheros de tratar. También tiene que tener de seguridad, son muy parecidos, son los mismos, los principios son los mismos, pero aplicados al soporte papel. Es decir, el acceso, el armario, tiene que tener llave. Los de nivel básico, el armario tiene que tener llave, los de nivel alto, tiene que estar en sitio distinto donde solo pueda acceder el personal autorizado. Por ejemplo, en un hospital no puede estar en un sitio, tiene que estar en el archivo donde puede solo acceder el personal del archivo. Establecer criterios de archivo, control de acceso mediante llave, no dejar documentos a la vista. Yo creo que muchas son cosas de... También se añade en los de medio responsable de seguridad y auditorías y los de nivel alto, pues, distribución de copias, almacenamiento en lugares con acceso restringido. Otras cuestiones, era lo que estabais... se ha ido precisamente. La Ley de Servicios Sociales de Información y Comercio Electrónico hay determinados derechos adicionales o que cambian un poco para los destinatarios de comunicaciones electrónicas. Entonces, las comunicaciones electrónicas, sobre todo si son de promoción, tienen que identificarse las comunicaciones comerciales, tienen que identificarse como comunicaciones comerciales y quién las envía. No se pueden enviar anónimas. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias y promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente que previamente no hubiesen sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de la misma. Esto lo pone la ley, pero ha sido modulado. La Audiencia Nacional de Asistencia del año 2011
Viene a decir que si... Estaban contando lo que decía antes de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es de 2011 y la está aplicando la Agencia de Protección de Datos. Viene a decir que si en la primera comunicación comercial tú no das al clic de me quiero dar de baja, las siguientes comunicaciones comerciales se entienden que están amparadas por una especie de consentimiento tácito. Entonces, esa era la cuestión. La ilegalidad la cumple solo la primera, no la segunda, tercera, cuarta o quinta comunicación. Con lo cual, a la hora de sancionar, solo podrán sancionar por la primera. Siendo leve, prescribe los 6 meses. Con lo cual, es donde se agarran muchos. Si tú a la primera no le dices, no quiero, la segunda está amparada por esto. Y a los 3 meses de no haber dicho no quiero, a los 6 se entiende que está tácito. Porque la única que hay ilícita es la primera. Las demás están amparadas porque tú no has dicho no quiero. Vale, pero como no has dicho quiero, pero a los 6 meses se entienden que sí es quiero. No se entiende. Se entiende que no te pueden sancionar. Tú puedes decir no quiero en cualquier momento. Vale, tú pero siempre... que no es sancionable si en 6 meses no renuncias. Tú siempre puedes decir no quiero. Pero que realmente la única ilícita es la primera. La segunda, la tercera, la cuarta o la quinta no son ilícitas. Están amparadas porque tú no has dicho no quiero la primera. Pero tú siempre puedes decir no quiero en cualquier momento, incluso la 10ª. De hecho, te pide revocar el consentimiento con una simple notificación de la voluntad, facilitando una cuenta de correo electrónico o un enlace, o lo que sea. Es decir, no hace falta que digas más, te tienes que decir no quiero, no me manden más. Entonces, y tienen que aceptarlo. ¿De acuerdo? Luego, los prestadores de servicios por red social y procedura de almacenamiento, la cookies, a condición de que hayan dado su consentimiento después que se haya inspectado información clara y concreta su autorización. Es decir, todo lo que vemos en las páginas de los plugins de cookies. Cuidado, el plugin de cookies no da información. El plugin de cookies tiene que permitirte ir a la información donde se te informe de qué cookies se recopilan, qué se va a hacer con ellas y con qué finalidad. Es decir, y eso tiene que remitirte. Generalmente los plugins te dicen, aparte de aceptar, te dicen si quieres saber más, pinche nuestra política de privacidad, que es donde está. Y ellos te tienen que tener toda la información de las cookies. Que se hacen, de las que no se hacen, con qué finalidad, si se van a hacer a terceros, no se van a hacer a terceros, todo ese tipo de cosas, tienen que informarte. O sea, no vale solamente con el aceptar. Videovigilancia. Videovigilancia. Es un tema bastante peliagudo y está dando bastantes problemas. Tengo por aquí, por ejemplo, una sanción a CaixaBank desde el 2014, en noviembre de 2014, de 20.000 euros porque había instalado unas cámaras, 4 cámaras, que grababan soportales, eran en La Coruña, que captaban espacio público de soportales incluyendo a clientes y terceras personas que transitaban por el mismo.